Seguimos recorriendo, explorando pizarras digitales, tableros colaborativos y en este caso y en esta oportunidad lo que les voy a presentar es un tablero muy bonito, muy fácil de usar que se llama Padlet. Si no lo conoces, te invito a quedarte hasta el final del video y también te invito a hacer el recorrido de todos los tableros que estoy explorando y que te estoy presentando en esta serie de videos. Gracias a todas las personas que se están suscribiendo a este canal. Si todavía no lo hiciste, te invito a hacerlo porque está creciendo muchísimo esta comunidad. Estoy sorprendido gratamente y muy contento, así que gracias. Y por supuesto, si tenés dudas, preguntas, comentarios que te vayan surgiendo a medida que ves este tutorial o este video tutorial, las podés hacer en los comentarios. Nos leemos ahí. Sin más, arrancamos con Padlet. ¿Me acompañás? Vamos a ingresar en padlet.com y nos vamos a encontrar con este dashboard donde van a aparecer la galería de Padlets que ya tenemos creados. En principio vamos a crear nuestro primer Padlet haciendo clic en hacer un Padlet. Y acá nos vamos a encontrar diferentes estilos, diferentes templates de Padlets que podemos hacer. Vamos a elegir lienzo, que creo que es el que más se asemeja a los tableros digitales que estamos recorriendo. Así que seleccionamos. Y acá nos va a aparecer ya las opciones de este Padlet, donde vamos a poder definir un nombre, una descripción, bueno, un icono, si le queremos agregar un icono al Padlet. Vamos a poner un gatito. Una dirección, le podemos especificar una dirección para después compartir con los y las participantes. Un fondo que podemos elegir desde colores, degradados, texturas y fotos. Bueno, y más cosas más que en otro video vamos a detallar. Pero una vez que ya tengamos definidas algunas de las configuraciones básicas, vamos a hacer clic en siguiente y ya vamos a poder empezar a publicar. Hacemos clic en empezar a publicar y van a encontrarse con este lienzo, este tablero, en donde tenemos el más, acá. Hacemos clic y acá vamos a poder empezar a escribir notas adhesivas. Hola, y publicamos. Fíjense cómo se crea esta nota. Si hacemos doble clic, vamos a poder editar el texto, escribir algo, actualizamos y ahí ven que se va actualizando. También podemos cargar un archivo desde nuestra computadora. Vamos a ponerle esta imagen. Ahí se subió y actualizamos. Entonces ahí vemos la nota con la imagen cargada. Vamos a crear otro elemento. También nos va a permitir sacarnos una foto desde nuestra cámara. Podemos también vincular. Vamos a permitir acá que se utilice la papelera de notas. Así que permitimos. Genial. Miren todas las cosas que podemos cargar, en este Padlet. Ubicación, grabadora de pantalla, grabadora de sonido, dibujos, Spotify, YouTube. A ver, vamos a poner YouTube. Y acá vamos a poner el link de un video. Obviamente voy a elegir un video de facilitadores digitales. Ponemos el video, hacemos clic en la flechita. Ahí lo está cargando. Fíjense qué interesante cómo se van cargando esas celdas. Muy linda la imagen. Bueno, acá puse un video, nos pone la imagen de preview. Suscríbete. Que de hecho si no están suscriptas, este es el momento. Vayan a suscribirse. Publicar. Y a medida que los y las colaboradoras vayan generando contenido, lo vamos a poder ir moviendo, lo vamos a poder editar. A ver, voy a ver alguna cosita más. Tenemos también una para buscar imágenes. A ver, un calendario. Bueno, fíjense, acá tenemos imágenes. Vamos a agregar. Está. También se carga la imagen dentro de este elemento, que vienen a ser como notas adhesivas, pero un poco más completas, me parece, ¿no? Porque no son solamente notas para escribir, que si bien lo podemos usar para escribir, se pueden agregar imágenes y un montón de otras cosas. Acá tenemos los 3 puntitos y bueno, como les mostraba antes, también podemos agregar GIF animados. A ver, un GIF animado. Bueno, gatitos. Siempre los gatitos suman. Ahí está, un gatito, publicamos. Entonces ya tenemos este GIF animado ahí. Y así vamos a ir armando este tablero digital. En este caso lo estoy armando yo solo, pero cuando lo compartamos, que es lo que vamos a hacer ahora con
otras personas, todas las personas van a poder interactuar con lo que ya está creado y al mismo tiempo van a poder también generar nuevo contenido de esta misma manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir acá arriba a la derecha a compartir. Tenemos la posibilidad de añadir miembros en donde nos va a pedir que ingresemos sus direcciones de correo, direcciones de mail, o vamos a copiar el enlace en el portapapeles. Hacemos clic y este va a ser el enlace que nosotros le vamos a pasar a los y las colaboradoras de este mural. Que lo voy a chequear, pero creo que es exactamente el mismo que tenemos acá arriba. Vamos a chequearlo. Si pego, exacto. Es el mismo que tenemos acá arriba. Y acá, importante revisar esto. Los visitantes, las visitantes pueden escribir. Esto significa que las personas que tengan este link van a poder crear contenido, van a poder interactuar con el contenido. Si quisiéramos cambiar esos permisos, tenemos acá la opción de cambiar privacidad. Y fíjense la cantidad de opciones: privado, con contraseña, solo miembros, como veíamos antes, o público, ¿no? Cualquier persona puede acceder, clave secreta, y acá tenemos los permisos de escritura, de edición y de leer. A ver, ¿qué diferencia hay entre escribir y editar? Acá aparece ya algo. Puede ver y añadir publicaciones en ambos. En escribir no puede editar ni aprobar las publicaciones de otros, mientras que en editar sí aprueba las publicaciones de otros. No puede modificar ni eliminar el Padlet, ni tampoco invitar a colaboradores, y en escribir tampoco, ni tampoco invitar a colaboradores. Bueno, la diferencia que tiene entonces es que en editar puede aprobar las publicaciones de otras personas. Excelente. Bueno, ¿qué te pareció Padlet? ¿Lo conocías? ¿No lo conocías? Parece simple, tiene estas posibilidades de crear estas notas con contenido, que las personas puedan interactuar, fácil de compartir. También, como vimos en comparación con otros tableros, con posibilidad de aprender fácilmente a usarlo y que sea bastante accesible para todas las personas. Pero quédate en esta serie de videos porque ahora viene otro tablero que te voy a dejar acá para que sigas investigando y sigas conociendo tableros digitales.